Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo anda todo? Bueno, nos conocemos, al fin. Nos veremos el lunes, ¿sí? Para nuestra clase, para nuestra primera clase. Y vamos a trabajar sobre algunas cuestiones que me parece que están buenas, ¿sí? No solamente por la materia, sino también porque podemos hacer un seguimiento, como ustedes están haciendo, una especie de expediente real. Bueno, eso mismo. Les cuento un poquito. Teniendo en cuenta lo que es el programa de la materia, que está dividido en unidades, particularmente tenemos 5 unidades. Estamos promediando ya la tercera unidad, ¿sí? La primera, que era concursos e introducción, la segunda, que era concursos, disposiciones generales, y la tercera, que es efectos de la apertura del concurso y la verificación. Bueno, sobre ese punto o sobre esa unidad es con la que estamos trabajando. Me hice un par de anotaciones que tienen que ver con los videos que encontré, ¿sí? Las clases híbridas que ustedes fueron teniendo. La primera clase trabajaron sobre introducción al derecho concursal y ahí, bueno, algunas cuestiones que hacen a el primer contacto con la legislación, con la ley de concursos y quiebras, y también cómo se lo vincula con el artículo 724 del Código Civil y Comercial de la Nación. Lo segundo tiene que ver con, obviamente, con la figura del deudor, importante, ¿no? Cómo esto proviene del incumplimiento del deudor y cómo, bueno, el comportamiento, ¿no? Del deudor termina radicando, termina siendo finalmente bueno, un proceso jurídico, un proceso judicial, ¿no? Un proceso concursal. Así que bueno, hablaron sobre incumplimiento del deudor, hablaron sobre ejecuciones individuales y hablaron también sobre ejecuciones colectivas, ¿sí? Cómo eso de alguna manera puede llevar a un proceso concursal o bien, obviamente, a un proceso de quebranto, ¿no? Así que por eso ahí abordaron todo lo que tiene que ver con los concursos y principalmente con los tipos de concursos que hay en la legislación. ¿Sí? Me refiero al concurso preventivo, al acuerdo preventivo extrajudicial y a la quiebra. Luego en la segunda clase trabajaron o continuaron trabajando en lo que tiene que ver con la introducción al proceso y a los concursos y quiebras, y hablaron sobre intereses afectados, obviamente, por la insolvencia, la rehabilitación patrimonial y personal del deudor, las posibilidades de que hay de salvataje, ¿sí? Que es esto de la recuperación, eh, que bueno, a veces parece como algo que cuando sucede es noticia, ¿no? Lo vemos a veces en los medios, de una empresa que estaba quebrando o que sus empleados de alguna manera empezaron a iniciar procesos judiciales para el cobro de deudas laborales, ¿sí? De salarios o de otras cargas, y ello termina después con un proceso de salvataje, ¿no? Con una recuperación de la empresa a cargo, por ejemplo, de sus trabajadores, de sus empleados, por ejemplo, mediante la figura de una cooperativa. Eh, y después entraron bien de lleno en lo que era la legislación concursal, ¿sí? Las características del proceso. Y obviamente con ello, cuáles son los presupuestos de los concursos, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, los presupuestos objetivos y subjetivos. Y eso es súper importante también para tenerlo a la mano y tenerlo en cuenta. Bien, bien, respecto a lo que tiene que ver con la continuidad ya para la tercera clase, comenzaron con lo que era la noción del estado de cesación de pagos. Bien, artículo primero de la ley de concursos y quiebras, ¿sí? Hablaron también sobre los sujetos que son pasibles de un proceso concursal, por eso también hablaron del artículo 2 de la ley de concursos y quiebras, ¿sí? Bueno, y otros sujetos también que están comprendidos tanto en la legislación civil y comercial de la Nación, en el artículo 149, como también los no comprendidos que están en el 146. Obviamente, competencia, ¿no? ¿Cuál es el juez o la jueza que le corresponde entender sobre el proceso? Competencia, domicilio, ¿sí? Oportunidad, requisitos, presentación. Bueno, arrancaron desde el primer artículo y llegaron hasta el artículo 10, 11 de la ley de concursos y quiebras, hasta la resolución de apertura del artículo 14, ¿sí? Del artículo 14 de la ley. Recuerden que los artículos tienen que ver con una manera de organizar la legislación y también organizar el estudio. No es para que ustedes aprendan el artículo, sino en definitiva que les pueda ser de utilidad. Bien, y después los efectos de la apertura, un poco lo hablábamos hace un ratito, que tenía que ver con la tercera unidad, ¿sí? Los efectos de la apertura del concurso a partir del artículo 15 de la ley, ¿sí? La administración bajo
bajo de alguna manera la figura del síndico y cómo el síndico va a estar protegiendo o a estar cuidando, ¿sí?, los intereses de esta masa concursal. Artículo 16, ¿cuáles son los actos prohibidos? ¿Sí? Que puede realizar principalmente el deudor. Bueno, también escucharon o trabajaron sobre la figura del pronto pago laboral, sobre las deudas no dinerarias, ¿bien? Y también los juicios, ¿sí? Los juicios pendientes, los juicios que estén en tránsito, los juicios que se den justamente, ¿no? Porque cuando empezamos en un proceso de concurso, obviamente también hay otras deudas y otras peticiones. Así que ahí aparece el artículo 21 de la Ley de Concursos y Quiebras. Bien, también sé que estuvieron trabajando con la página del Poder Judicial, con la plataforma de juicios, de procesos del Poder Judicial, así que me parece que eso está bueno. A partir de lo que fue la quinta clase, estuvieron con lo que es la suspensión de remates y de medidas precautorias, ¿no? Las del artículo 24, lo que son los viajes al exterior, ¿sí? El artículo 25, trámites, bien, hasta el acuerdo, ¿sí? Las notificaciones del artículo 26, la publicación de dictos, ¿sí? Cuando iniciamos el proceso, artículo 27, establecimientos en otras jurisdicciones, ¿sí? El artículo 28, y la carta a los acreedores del artículo 29. Para concluir, entiendo que estuvieron también tratando del artículo 30 al 36, todo lo que tiene que ver con desistimiento y desistimiento voluntario, proceso de verificación de créditos, información, observación, ¿sí? Observación de los créditos que se han presentado, informe individual, resolución judicial del artículo 36. Entiendo que llegaron hasta ahí. Obviamente, si alguno quiere dejar algún comentario o algo, me sirve de algo que haya faltado, pero lo cierto es que en la próxima clase estaremos trabajando a partir de este momento, ¿sí? A partir del artículo 36, para tratar de culminar con lo que es la unidad 3, que en definitiva es la que vamos a estar evaluando, ¿no? O sea, además de la unidad 2 y además de la unidad 1, para tratar de llegar hasta la unidad 3 inclusive. Bien, bueno, espero que les sirva este video, que servía también para presentarme, para saludarlos, para comenzar una nueva etapa juntos, pero también, obviamente, para empezar a poner manos a la obra sobre los temas que queden por verse, aquellos que quieran revisar y por sobre todas las cosas de cara al próximo parcial. Les mando un abrazo grande, nos vemos en la próxima clase, que tengan un muy buen fin de semana. Gracias.